Ok, aquí estamos de regreso en Encuentros Blue para vivir bien. Un programa muy interesante. Hemos estado hablando con neurólogos, la escritora Claudia Palacio. Bueno, aquí les tengo un coach maravilloso, se llama José Forero, consultor y coach en alta gerencia y comunicación estratégica. Un hombre que defiende la comunicación estratégica a capa y espada, pero en el buen sentido de la palabra. José Forero, buenas noches, bienvenido a Encuentros Blue. Felipe, muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos a tu programa. Qué bueno que estés con nosotros, José, y podamos hablar de un tema que la gente diría, no, eso es allá de las gerencias y de eso, pero resulta que el tema de comunicación es bueno en todo nivel y para todo. ¿Cómo te hiciste comunicador o cómo fue un poco, darnos una idea de tu perfil, de tu currículum? Felipe, claro que sí, bueno, como tú lo estás diciendo, la comunicación abarca todas las dimensiones y los espacios de la vida y nos influyen mucho. Muchas veces vamos en piloto automático y lo hacemos tan inconsciente que no nos damos cuenta la importancia que estas tienen. Y a raíz de esto, pues, y entendiendo estos procesos, me formé en comunicador, soy comunicador social y periodista. Tengo un diplomado en gerencia de la comunicación estratégica. Sí. Y al mismo tiempo, pues, soy un fiel creyente y convencido que la comunicación y un director de comunicación es otro CEO, otro gerente general que debe conocer cómo funcionan las organizaciones. Y a raíz de eso me especialicé, hice una maestría en dirección general en España, con doble titulación, y me encargo de mejorar los procesos para que las empresas y las personas sean asertivas desde su ser y su convicción. Decías para que las personas se vuelvan efectivas desde su ser. ¿Cómo es eso? Felipe, nosotros tenemos desde nuestro ser, desde la ontología, pues, y personalmente yo desarrollé para las empresas, mi enfoque son empresas startups, empresas pequeñas, medianas y también grandes. Pues mi segmento es interesante porque trabajo todo lo que tiene que ver con el mejoramiento y cumplimiento de los objetivos que nos planteamos nosotros como personas. Entonces, como yo personas. decía, ¿señor? Como personas. Exactamente, como personas. Entonces, nosotros lo que hacemos es plantearnos objetivos o propósitos desde el ser, desde nuestra naturaleza para cumplirlos. Y se nos olvidan muchas veces, estando en las organizaciones, que este fin último que nosotros estamos buscando es para podernos desarrollar. Y se nos olvidan muchas veces y entramos en piloto automático donde no tenemos esa proyección en ese día a día, hacemos actos conscientes, como los llamamos, y dejamos inconscientemente muchas cosas que entran en piloto automático y nos empezamos a desviar de ese objetivo del ser, de nuestra naturaleza, que nos da esa tranquilidad para llegar a nuestro fin último. Entonces eso lo trabajo dentro de las organizaciones, desarrollando una metodología muy interesante. Esta metodología la llevo aplicando Felipe y a todos los oyentes hace 17 años. Wow. Donde he cogido empresas con sus juntas directivas, CEOs y también equipo administrativo, trabajando todos esos procesos que llevamos inconscientes para poderlos mejorar, hacer los actos conscientes, desaprendiendo, aprendiendo y reaprendiendo procesos para poder llegar a ese objetivo fin último. Y ese objetivo fin último es tener claro ese propósito, como lo decía desde un principio, para podernos comunicar como debe ser. Como debe ser. Así como lo estamos haciendo aquí en Encuentros Blue con el doctor José Forero. Y ese contacto, por ejemplo, con las startups y las compañías que nacen, emprenden, ¿genera mucha dificultad al principio para ti? ¿Romper esos paradigmas? Yo no lo llamo dificultades, yo lo llamo más un proceso de
quitar ese velo, porque a nosotros y personalmente nos buscan las empresas, los directivos o los gerentes de comunicación, de mercadeo y los CEOs, para poderles mostrar y orientar ese camino en el que están embarcados normalmente para el cumplimiento de estos indicadores de gestión. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo los acompaño en un entendimiento, entiendo ese ser, estamos hablando ahorita del ser de la persona, de nosotros mismos, pero al mismo tiempo la identidad corporativa la componen. ¿Quiénes son? Las personas, y las personas son el elemento y el capital más importante que tienen las empresas para poder desarrollar esa propuesta de valor real que se plantearon en algún momento en un papel en su planación estratégica, y que se va componiendo de esas políticas, de esos valores corporativos que va implementando desde su creador y fundador, junta directiva con los administrativos, y yo lo que hago es entenderlos para ver hacia dónde va ese proceso y reorientarlos, ¿no? Esto es un trabajo no solamente mío, sino es un trabajo en conjunto, en equipo con estas personas que se va creando para poderles mostrar un panorama mucho más amplio y puedan cumplir esos indicadores de cumplimiento normalmente. Y lo que todos buscan, que es vender, ¿sí? Llegar, vender y generar un servicio, un producto que le dé valor a mi cliente, a mi segmento. Entonces yo los ayudo a orientar a ese segmento para que le genere ese valor real dentro de ese proceso, cumpliendo esa identidad. Uno, desde la parte de comunicación, cómo nos perciben a nosotros externamente, internamente nuestro público interno, para poder ser claros y coherentes con esa esencia, ¿no? Con esa esencia y propósito real que yo tengo como organización, y yo como fundador o como junta directiva lo estoy proponiendo para poder dar ese producto o servicio que tanto esperan, pues, mis clientes finales. Sí, me imagino que hay por el core, o sea, por el objetivo del negocio, hay unas marcas o unas empresas que tienen mucho más contacto, por ejemplo, con el público, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? Claro. Felipe, cuando se tiene contacto con el público, normalmente, pues todas las empresas, por lo general, tienen contacto con el público. La importancia, y yendo un poco más a la profundidad de esta pregunta tan importante, porque tiene una profundidad muy importante, es yo cómo realmente me percibo y estoy siendo asertivo y claro con mi público final. ¿Y qué quiere decir ser asertivo? La asertividad, y yo te cuento, nosotros desarrollamos un concepto que se llama la asertividad, que es asertividad con efectividad, pero que involucra ese proceso, y por eso decía tan importante en un inicio, el ser. Claro. Y es entender ese ser, ese yo que estoy ofreciéndole realmente, que le está generando valor a este público objetivo que le estoy llegando. Lo estoy comunicando bien dentro de mi identidad corporativa, y si lo pongo en términos de comunicación estratégica, la percepción y esa imagen de marca reputacional que yo tengo como empresa está generando un impacto real dentro de mis consumidores, dentro de mi público real objetivo. Entonces, ayudamos a todo este proceso para cumplirlo. Y parte de esto, Felipe, dentro de la programación neurolingüística, en el discurso, que si nosotros queremos ser exitosos en la vida, el discurso dice, no es un discurso de 3 minutos donde te dicen a ti, yo tengo que tener mi objetivo claro. Mi objetivo claro. Sí. Cuando yo tengo mi objetivo claro, estoy comunicando bien. Entonces, muchas veces las empresas están con, llamémoslos, problemas o con una debilidad muy grande que no se le ha evidenciado, y no se han puesto a pensar por qué surge ese problema. Entonces yo, Felipe, te pregunto, ¿tú sabes por qué es un problema? Tenaz. Oye, pero entonces tú actúas también como un radar, ¿no? Vas diagnosticando, vas viendo lo que sucede en el radar, lo que se ve ahí, que muchas veces el mismo cliente tuyo no lo entiende o no lo ve.
Exactamente. Tú muy bien lo has dicho, un radar y donde los oriento y les doy el norte como esa brújula donde les muestro el panorama. Sin embargo, mi responsabilidad es mostrarles el panorama, pero yo las decisiones no las tomo, sino que las decisiones las toman pues los empresarios, los clientes, para poder generar ese proceso. Entonces yo te retomo la idea anterior que estaba diciendo, que pues, hay que tener el objetivo claro, hay que tener una agudeza muy desarrollada. Cuando hablamos de la agudeza, es que nosotros percibimos y se nos olvidan, y dentro de las organizaciones, como tú dices, ese radar se va perdiendo, esa brújula se va yendo, porque cuando yo quiero tener agudeza, nosotros percibimos el mundo mediante los sentidos. Y esa percepción de los sentidos se vuelven, como lo decía en un principio, en piloto automático, y se nos olvidan cómo podemos solucionar o cómo podemos ser más productivos y sostenibles, entendiendo desde los sentidos reales, percibiendo con el oído, con la vista. Esto es algo tan básico, tan natural, porque lo dejamos a un lado y nos ponemos en ese piloto automático en cumplimiento de indicadores, cumplimiento sin ver más allá a fondo, con lo que estamos hablando son personas. Como decía, el capital humano real son las personas. Y esta persona, ¿qué tiene como ser y cómo yo lo puedo orientar? Entonces, ese radar, algo muy importante, que todo el mundo habla de empatía dentro del proceso de gestión y de cambio en las empresas, y que impacta la estrategia para el cumplimiento de esos procesos finales. Pero ¿qué es esa empatía? Y la empatía es realmente la comprensión de lo que el otro quiere, sin someter mi pensamiento, mi punto de vista y mi contexto, porque el otro ve el mundo y percibe el mundo. Y por eso digo, el segundo punto de la agudeza es: yo tengo que comprender y entender como gerente, como director, cómo está percibiendo la realidad de este personaje, este colaborador, que es lo que yo tengo al frente. Entonces ahí viene la famosa, Felipe, que tú sabes, en comunicación, decimos, no es importante, y en este caso yo te pregunto a ti, o sea, no es importante lo que yo digo, sino lo que el otro entiende. Y creemos que es lo contrario, ¿cierto? Sí, ese lo combinaba yo con, que es fundamental, porque pues yo puedo creer que me están entendiendo y el otro no me está captando el mensaje de fondo. Eso que llaman el mensaje de fondo, a propósito, José, ¿es finalmente lo que debe quedar en el otro, o realmente es lo que yo quiero que quede en el otro? Bueno, te digo, es interesante y entiendo perfectamente, y es cuando decimos, ¿qué es la comunicación? Me decías, ¿y tú por qué estudiaste comunicación? ¿Qué es la comunicación? ¿Cómo me debo comunicar? ¿Cuál es la ciencia realmente que voy a aplicar? Exacto. Y realmente la comunicación, significado universal, pues hay un emisor, un receptor, un canal, un código, un mensaje, y vamos descodificando. Y por ahí que también pues somos comunicadores, nos dijeron, bueno, hay que imaginarnos esa imagen acústica, cómo descodificamos el mensaje, ¿no? Entonces, yo hago algunos ejercicios y yo te puedo decir, Felipe, imagínate un paisaje. Y a la mesa de trabajo le puedo decir, bueno, un paisaje cada uno de ustedes. Y me van a responder, Felipe me puede decir, no, ¿mi paisaje cuál es? En este momento te pregunto, ¿cómo te imaginas en este momento un paisaje? ¿Un paisaje? Tu paisaje ideal. Mi paisaje ideal es: yo estoy sentado en una silla mecedora mirando el mar. Perfecto. Ese es mi paisaje ideal. El mar, si yo puedo ver el mar y lo escucho, yo entro en un estado de calma y de felicidad. Claro. Ese es mi paisaje ideal. Bueno, y yo te puedo decir a ti, bueno, yo me imagino en un paisaje con montañas, con pinos, en un chalet, con una chimenea, viendo pasar la quebrada. Y mira que solamente... Nos faltó la novia, ¿no? Con la novia y tomando los vinos, ¿por qué no? Sí. Bueno, lo que tú estabas diciendo, retomando eso tan importante, era: él va a hablar y el otro está escuchándolo, ¿cierto? El que va a hablar está dándole un mensaje que espera le llegue lo más probablemente en su totalidad al receptor, ¿cierto? Pero ese puede ser el colaborador.